Buenas noches. Qué bendición y qué privilegio estar en este lugar. Vamos a orar nuevamente y, amado Dios, Padre nuestro, te damos gracias en esta hora por el privilegio tan grande que nos das de ser llamados tus hijos, por estar reunidos en este lugar, porque es una gran bendición, Señor. Tu palabra nos dice que cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y aquí habitamos, Señor, juntos, en armonía, con un mismo propósito, con un mismo objetivo, que es darte a ti la gloria, la honra y la alabanza. Por eso te pido, Señor, que seas tú en esta noche hablando por medio de tu palabra, que no sea palabra de hombre, sino esa palabra tuya que edifica, que instruye, que redarguye, aún esa palabra que es más cortante que toda espada de doble filo, para que salgamos de este lugar edificados y llenos de esa palabra tuya, Señor. A ti te damos gracias y en tus manos quedamos, el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta noche he titulado el tema El privilegio de ser llamado hijo de Dios. Y yo creo que es un privilegio que todos tenemos, ¿cierto? Ser llamados hijos de Dios. Y quiero empezar, vamos a ver 4 puntos, pero quiero empezar con el texto de la carta a los Hebreos, el capítulo 1, del versículo 1 al 6. Dice la palabra de Dios, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré el padre y él será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Bendita la palabra de Dios. Bueno, aquí podemos ver que Dios siempre le ha querido hablar al ser humano. Y vemos en la creación, se comunicaba directamente con Adán, o sea, le hablaba directamente, pero cuando viene el pecado cambian las cosas y ya Dios empieza a hablar por medio de sus profetas, pero siempre tratando de comunicarse con el ser humano. Ya después viene en el Nuevo Testamento y empieza a hablar directamente por medio de su Hijo. Y hoy en día tenemos su palabra, esa palabra que nos habla todos los días. Y pues coloco todos los días si la leemos todos los días. Si no la leemos no nos va a hablar. Pero si la leemos todos los días, nos va a hablar, nos va a enseñar, nos va a redarguir, nos va a orientar, nos va a llamar la atención, pero nos va a edificar, que es lo que Él quiere. Ahora, siempre se ha querido comunicar y aquí vemos algo de Jesús. Dice que lo nombra como heredero de todo,
habla que es el resplandor de su gloria, que es la imagen misma de su sustancia, sustenta todas las cosas por la palabra, y él fue el que efectuó la purificación de todos los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios, fue hecho superior a los ángeles y heredó más excelente nombre. Y si nosotros vemos en el versículo 5, el versículo 4 dice que heredó más excelente nombre que ellos. Y el versículo 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? O sea que hijo de Dios. Y es un privilegio que Jesús vino al mundo y siempre cuando hablaba y cuando se bautizó dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y heredó un excelente nombre. Ahora, ¿quién es Jesús y qué hizo? En la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, nos muestra de una manera, digamos, clara. Vamos un momentico a Filipenses capítulo 2. Dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí nos muestra el propósito del Padre con su Hijo, desde que lo envía y toda la obra que hizo, y le da un nombre, sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble ante él y toda lengua confiese que él es el Señor. Pero es necesario que se predique el evangelio. Si nosotros analizamos la historia de la humanidad, el hombre siempre ha buscado a quien adorar. En la edad antigua se inventó dioses. En la Edad Media vino el pensamiento cristiano y se quiso imponer, pero de una manera incorrecta, no de la manera que debe de ser, sino con sus doctrinas, con sus dogmas y con muchas cosas. Pero en la edad moderna viene el hombre y hace un lado a Dios. Ya se vuelve humanista y él se vuelve antropocéntrico, y el hombre empieza a ser el centro de todo y Dios queda a un lado. ¿Y qué decir de la edad contemporánea con la ciencia? O sea, el hombre, Dios siempre se ha querido comunicar con el hombre y el hombre le ha hecho, perdón la expresión, el feo a Dios. Y aunque se trató en su momento de exaltar a Dios, se hizo de la manera incorrecta. Ahora, ¿por qué es necesario predicar el evangelio? Si nosotros miramos en Lucas, en el capítulo 4, cuando Jesús empieza el ministerio, resume lo que él vino a hacer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los cautivos, pregonar libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. O sea, ahí se resume el ministerio de Jesús. ¿Y a qué vino? A dar libertad. Pero eso no se puede quedar ahí, porque a Jesús y a sus seguidores trataron de opacarlos,
Tanto así que empezaron a decir mentiras de que Jesús no era Dios y de que él no había resucitado, sino que el cuerpo se lo habían robado. Entonces, si no se hubiera predicado el evangelio, si no se hubiera traducido, escrito la Biblia y no hubieran resultado predicadores, la cosa hubiera quedado así porque las mentiras hubieran opacado esa verdad de Dios. Por eso el evangelio de Juan se escribe con el propósito de mostrar a Jesús como Dios. Y cada evangelio tiene su parte. Mateo fue escrito para los judíos, Marcos para los romanos, los gentiles, los creyentes romanos. Cada uno fue escrito con un propósito. Ahora, si vamos al libro de los Hechos, el primer discurso de Pedro fue algo impactante. Vamos al capítulo 2 de Hechos, libro de los Hechos. Hechos capítulo 2. Si miramos del versículo 14, habla del primer discurso de Pedro, digamos, la primer predicación de Pedro. Y si vemos la predicación, una predicación cristocéntrica. O sea, no hubo ninguna añadidura, no se habló de nada más, sino de Cristo Jesús. La iglesia primitiva se caracterizaba por hablar solamente de Jesucristo, solo de Jesús. El hombre con el pasar del tiempo le ha ido añadiendo cosas, le ha ido colocando cosas nuevas y por eso hoy en día vemos que el evangelio lo que menos se predica y resaltan muchas otras cosas. Resaltan muchas otras cosas. Pero este evangelio, esta predicación, este primer discurso de Pedro fue tan impactante y en el versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús del que él estaba hablando, del que muchos querían opacar, del que otros maestros estaban ufanando de que él no era Dios, dice, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y en el versículo 41, aquí viene algo importante. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, predicar el evangelio, el hermano decía ahorita, de predicar lo que es la verdad. Predicando la verdad, se añadieron 3,000 en una sola prédica. Y más adelante nos habla que se añadieron 5,000 varones. En el capítulo 4, dice en el versículo 4, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. De los varones era como 5,000. En unas predicaciones 8,000 fueron salvos, pero porque ellos sabían que era necesario predicar a Jesucristo. Y recuerde que se estaban levantando muchas sectas y muchos contradictores para opacar el nombre de Cristo. Pero los apóstoles, y en ese capítulo 2, en el versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? El evangelio. Predicar a Jesucristo. Pero eso recalca en algo. Cuando verdaderamente se predica el evangelio y mirando lo de la historia, en el año del 38, 1938, hubo un hombre llamado Nicolás Winton.
inglés que se dedicó a sacar niños de Checoslovaquia. Dice los que cuentan que alcanzó a sacar 669 niños y se los llevó para Inglaterra. Y a cada uno le consiguió familia. O sea, él salvó 669 niños. Los padres de esos niños murieron en los campos de concentración nazi. Los niños se salvaron. 50 años después, él nunca contó eso. 50 años después, su esposa vio un diario donde él tenía todo eso escrito y a él lo citaron a un evento y se pararon cantidad de personas para agradecerle lo que él había hecho, y esas personas que se pararon eran los niños que él había rescatado y que hoy en día, en ese momento eran adultos y ya tenían sus hogares. O sea, felicidad total porque salvó 669 y lo reconocieron. Pero fue algo terrenal. Imagínese usted cómo la gente reconoce más fácil a un ser humano que la obra de Cristo Jesús. Él nos salvó 669 niños. Él murió por toda la humanidad y no terrenalmente, sino para una eternidad. Para una eternidad. Pero el hombre, nosotros estamos acostumbrados a exaltar la labor de un ser humano. Y al ser humano le cuesta exaltar la labor, la obra redentora de Cristo Jesús. Por eso es necesario predicar el evangelio. Por eso en ese momento, cuando los apóstoles y Pedro empezó a predicar, la gente se convertía. La gente llegaba y reconocía a Cristo como su Señor y Salvador. Se bautizaban porque les habló la palabra de verdad y les mostró una realidad que quizás otros estaban diciendo. El hermano decía ahorita del coro que cantábamos, de que muchos te despreciarán, ¿cierto? Y a veces sucede eso aún hasta con la misma familia. Y no solamente el desprecio, sino la burla. Mi cuñado se burla de mi esposa. Porque dice que va para la iglesia, porque dice que vamos a orar. Y él pues es un filósofo. Pero es buena gente. Pero lo buena gente no lo va a salvar. O sea, es muy buena gente, excelente ser humano. Pero eso no lo va a salvar. Y hay gente que es mala, pero reconoce a Cristo y se salva. ¿Y eso de dónde es? De la predicación. Y los apóstoles empezaron a hacer eso y la iglesia primitiva era una iglesia totalmente cristocéntrica. Totalmente su predicación era basada en Cristo Jesús. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios y por medio de esa palabra hemos creído. Y hoy podemos decir que somos salvos. ¿Cuántos salvos hay aquí en esta noche? Pero hay gente que todavía no conoce. Hay gente que necesita escuchar, y el hermano decía ahora, diciéndole lo que es. Porque hoy el evangelio, o sea, más que predicadores, hay maquilladores, estilistas que maquillan el evangelio, lo ponen bonito para que la gente, oh sí, chévere, bacano. Y no se necesita ni estilistas ni maquilladores, sino que se necesita gente que predique la verdad, que hable de la verdad de Jesucristo. Ahora, en ese creer viene una pregunta.
quiénes éramos y quiénes somos. Y me daba, eh, ahora que el hermano decía eso, que tiene que ser como es. Quiero invitarlos a que vamos al Evangelio de Juan al capítulo 8. Yo tengo un papá terrenal, una mamá terrenal, pero en el capítulo 8, en el versículo 44, ¿quiénes éramos? Jesús le está hablando a los fariseos, le está hablando a mucha gente ahí y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Gracias. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, Jesús en ese momento les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Hoy hablamos de una generación de cristal, de muchachos que se ofenden por todo, pero también hay cristianos de cristal o que dicen ser cristianos, que se dice la verdad y dice, está ofendiendo. ¿Cómo se le ocurre decir eso? ¿Cómo se le ocurre decirle a alguien que su padre no es Dios? Si la gente dice, todos somos hijos de Dios. Todo el mundo dice eso, que todos somos hijos de Dios. Qué falacia tan grande. Esa es una falacia. La más grande falacia que puede haber es decir que todos somos hijos de Dios. Pero aquí Jesús le dice, ustedes son de vuestro padre, el diablo. Porque ellos decían que eran hijos de Abraham. Y dice, que Abraham, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Esos éramos. Las cosas de él hacíamos, o por lo menos los que no nacimos en un fundamento cristiano, nos gozábamos. En nuestro momento era normal haciendo las cosas de él y para nosotros era normal eso. Pero, ¿quiénes somos hoy en día? Y los que no tienen la oportunidad de llegar a esto. Vamos al capítulo 1. El versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, ¿quiénes éramos? El ser humano en su caminar pecaminoso no podía decir que era hijo de Dios. No podíamos decir eso en nuestro momento. Pero hoy tenemos el privilegio, tenemos el honor de ser llamados hijos de Dios. Ya no somos hijos de Satanás. Hoy somos hijos de Dios. La pregunta es, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Levanten la mano los hijos de Dios. Y si alguno no lo es, hoy es la oportunidad. Mire lo que dice él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al recibirlo y al aceptarlo, al creer en él, se pasa a ser hijo de Dios. Se da un cambio drástico. Ojo, ese es un cambio drástico. Pero no por nosotros, sino por el mismo Jesucristo. O sea, no por nosotros. Es por él que se da ese cambio. Es un cambio completamente
drástico, se cambia y yo busqué esa palabra y viene del griego drásticos, que significa radical, contundente. O sea que ese cambio de ser hijos de vuestro padre el diablo a ser hijos de Dios es un cambio contundente. Y no por nosotros, sino porque tiene el sello de Dios. Tiene la sangre de Cristo, tiene el poder de la cruz y tiene el testimonio de la resurrección de Jesucristo para ser llamados hijos de Dios. Ese cambio se puede dar sin ningún esfuerzo de nuestra parte, porque ya todo está hecho. Jesús lo hizo todo por cada uno de nosotros. Solo hay que creer en Él y en lo que Él hizo y entregar nuestra vida a Él. Por eso si alguno no lo conoce, si alguno todavía, y se puede empezar a evaluar su comportamiento, las cosas que hace, si están acorde a la voluntad de Dios, se va a dar cuenta que el que no camina con Dios, no hace la voluntad de Dios y hace lo que el enemigo quiere que haga. Y hoy es tiempo para llegar y entregarle la vida a aquel que se le dio nombre sobre todo nombre. Por eso les dije que era necesario predicar el evangelio, porque el mismo Filipenses dice, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero si no se predica, eso no se puede dar. En Romanos dice, ¿y cómo van a creer si nadie les predica? ¿Y sabe por qué? Porque hoy está atestado de muchas cosas. Hay cantidad de religiones y algo que se está expandiendo grandemente es el islamismo. Es de las religiones más grandes. Está el budismo, el taoísmo y las que conocemos, que son como más de nuestro entorno. Pero hay cantidad de religiones que muestran otros dioses, que muestran otra manera de buscar a Dios y no de la verdadera forma que se tiene que hacer. Pero también hay que hacerle entender al ser humano que sin Dios está perdido y que está haciendo no su propia voluntad, sino la voluntad de otro. Ahora, ¿cuál es el resultado? Perdón, de lo que, ¿cuál es el resultado de ser hijo? Gálatas capítulo 4. Vamos a la carta de la iglesia de Galacia. El capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hoy día, gran cantidad de disensiones, de pleitos entre familias es por herencias. Uno ve que hay hermanos que se vuelven enemigos por una herencia. Y hay noticias donde han habido homicidios por una herencia y familias que se dispersan por una herencia. Algo terrenal. Y lo voy a decir en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido. No es que estoy mandando a pelear, pero qué bueno que peleáramos por esa herencia. Qué bueno que nosotros
diéramos todo de cada uno, sabiendo que ya somos herederos de Dios por medio de Cristo. La mejor herencia que puede recibir un ser humano, ¿cuál es? La salvación, la vida eterna, estar en ese lugar en algún momento reinando juntamente con Cristo. Esa es la mejor herencia. Ese es el resultado de ser hijo, es un privilegio. Y ese resultado de ser herederos nos muestra implícitamente que verdaderamente somos salvos. Si alguno duda de su salvación, está dudando de la palabra de Dios. O no está dudando de la palabra de Dios, sino que no ha nacido de nuevo, verdaderamente. Pero los que hemos nacido de nuevo tenemos la certeza de que somos herederos de Dios por medio de Jesucristo. Hemos recibido esa salvación. Y hoy es el día de que si alguien no ha recibido ese regalo, lo reciba y pase a ser hijo de Dios, pase a decir Abba Padre, pase a ser heredero de Dios por medio de Jesucristo. El evangelio es para llevarnos a reconocer a Jesucristo como el único y verdadero Salvador de la humanidad. Hoy muchos, y nos han pintado muchos héroes. A mí, el héroe de mi infancia fue Superman. Caricatura, luego lo volvieron en películas. Y si usted mira y analiza bien la película de Superman, toma el lugar de Jesucristo. Lo envió el Padre de otro lado y aterrizó a la tierra. Y se volvió el salvador de muchos aquí. Implícitamente el enemigo mete mentiras y eso nos gustaba. ¿Y cuánto dudamos muchas veces de la obra de Cristo? Que es la que verdaderamente no vino en una cápsula, no vino y cayó como un estruendo, sino que se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa muerte en la cruz es la que hoy nos tiene a nosotros llenos de alegría, de gozo, porque hemos recibido ese regalo maravilloso de la salvación y hoy somos herederos de Dios por medio de Jesucristo. Ese es el resultado de ser hijo. Padre, queremos darte gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy gozamos de ser tus hijos. Hijos comprados con precio de sangre. Hijos por medio de Jesucristo. Y somos herederos tuyos, Señor, sin merecerlo, sin tener ese derecho de reclamar. Simplemente fue por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Y te pedimos, Señor, que así como nosotros llegamos a los pies de Cristo reconociéndolo y aceptándolo, y fuimos llamados hijos tuyos, así como nosotros, que muchos también puedan llegar, Señor, y puedan reconocer a Jesucristo y pasar de ser hijos de la mentira, hijos del enemigo, a llamarse hijos de Dios, así como nosotros tenemos ese privilegio hoy. No por ser los mejores, sino por haber sido los más grandes pecadores. Y hoy tenemos ese regalo maravilloso.
Padre, muchas gracias por la obra de tu Hijo. Gracias por esa sangre preciosa, por esa muerte horrenda. Gracias por esa resurrección. Bendito es el nombre tuyo, Señor. A ti te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano Elmey, ¿hay algún